sé si os acordaréis, estuvimos hablando del yo, de ese yo que tiene que estar lleno de Dios. Y cuando me refiero al yo, me refiero a cada uno de nosotros. Y teníamos un cubo, ¿os acordáis? Un cubo que antes estaba lleno de muchas cosas, de basura, que nosotros creíamos importantes, y que cuando el Señor vino a nuestro encuentro, ese cubo se llenó de las bendiciones de Dios y nos transformó. Pero no obstante, también aprendimos que quedaba un pecado remanente muchas veces en nuestra vida, que queda un pecado remanente con el cual tenemos que luchar. Por eso la importancia de vestirnos con el tema que estamos tratando de la armadura de Dios. Al principio, creo que en la anterior predicación y en la otra anterior, hablaba de la armadura del cristiano, pero me estaba equivocando. No es la armadura del cristiano. El cristiano no tiene nada. Es la armadura de Dios. Y así lo especifica su palabra. Es la armadura de Dios que la da a aquel que nace de nuevo, que se arrepiente de sus pecados y cree en Jesús como su Salvador personal. Y vimos que esta carta dirigida a la iglesia en Éfeso es un manual que tendríamos que leer todo hijo de Dios, que os invito a leer, porque nos insta a vivir verdaderamente como hijos de Dios. En los primeros capítulos encontramos lo que son las doctrinas del Evangelio. En el siguiente vemos las experiencias de la vida de los creyentes. Y antes que termine esta carta, estamos viendo los preceptos de la fe cristiana. Pero me gustaría volver a leer este capítulo para terminar ya en esta mañana, porque quedamos a medias en la anterior predicación, de Efesios 6:10, que nos insta a llevar cada uno de nosotros la armadura de Dios. Dice, Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. ¿Habéis visto cómo empieza? Antes de empezar a describir todo lo que es la armadura que Dios tiene para sus hijos, lo que nos dice es que, hermanos míos, todos nosotros, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué tenemos que fortalecernos en el Señor? Preguntarlo, nos lo preguntamos todos, respondemos en nuestra mente, ¿por qué tenemos que fortalecernos en el Señor? Porque verdaderamente estamos en una guerra. Aunque parezca que no, estamos en una guerra. Y toda guerra, cuando empieza, es una guerra ofensiva. Y el enemigo, ¿qué es lo que hace? Atacar con todas sus fuerzas. Porque tiene un objetivo, ganar. Hermanos, y el objetivo de Satanás es atacar con todas sus fuerzas para debilitar a los hijos de Dios, para hacernos vivir lejos de nuestra mirada puesta en Cristo Jesús y de su palabra, y hacer que vivamos unas vidas que aparentemente no resplandezcan. Pero esa batalla, hay algo que a Satanás se le olvida y que a nosotros muchas veces se nos olvida. Esa batalla Jesús la ganó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Jesús la ganó por ti y por mí. ¿Y qué es lo que nos queda? Porque muchas veces tenemos el concepto de batalla, de pelea, de lucha. Lo que nos dice la palabra es que hay que resistir. Resistir al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra. Caray. Y nuestros enemigos, aparte de Satanás y sus fuerzas, salían contra otros enemigos que solemos tener, combinando sus fuerzas para poder atacarnos. Y hermanos, tan solo es resistir. Pero es tan fácil como lo estás diciendo. Mira, el enemigo ha confundido a la iglesia de nuestro tiempo. Y la iglesia ha empezado a seguir ese juego, por decirlo así, a nuestro enemigo, a Satanás. Y a veces parece como una lucha, una batalla en la que tenemos que
que participar y pelear. Y muchas veces tenemos dentro de nuestra mente, porque nos hemos criado en ciertas iglesias o venimos de ciertos lugares en donde te reprendo, o se oyen las palabras te reprendo. Solemos escuchar, hay que ungir las paredes para sanar esta casa o sanar cualquier habitáculo en el cual vivimos. Solemos decir, en el nombre de Jesús esto está hecho. Solemos oír exclamaciones como el baboso. Hay un montón de libros. Hace tiempo venía una hermana que me pedía, ¿me recomiendas un libro, por favor, contra la guerra espiritual? Es que ahora mismo estoy en guerra espiritual. El libro. El libro. No hay otro libro. Todo lo demás, hermanos, es basura. Es basura. Porque la palabra de Dios nos insta y nos da sabiduría para estar firmes. Porque la palabra de Dios nos dice, primero, que hay que resistir y hay que estar firmes. Y hay que aprender a saber estar firmes en el Señor. Porque como dije, la guerra, hermanos, la guerra está ganada. Cristo la ganó por ti y por mí, hace 2000 años en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15 dice, fijaos lo que está diciendo, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Este versículo es maravilloso, y fíjate lo que sigue diciendo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Todos tendríamos que haber dicho amén. Porque sabéis lo que... Había un acta, había un papel que decía, Ramón es un pecador y su destino es el infierno. Y Cristo, cuando vino, cogió esa acta, la crucificó juntamente con él en la cruz para perdonar mis pecados y tus pecados. Es maravilloso. Y fijaos, cuando vamos al griego, que es mucho más profundo, cuando nos dice que los exhibió públicamente, la idea que el griego quiere expresar es esa idea de cuando, no sé si habéis visto en alguna película, de cuando entra, yo que sé, las legiones romanas triunfantes en Roma, trayendo a los esclavos que han sido antes enemigos de Roma. ¿Habéis visto algo así? Sí, ¿verdad? Pues esa es la idea que está diciendo, que Jesús llevó cautivo a esos principados, a esas potestades, y los exhibió públicamente, porque Él ganó la batalla en la cruz del Calvario por ti y por mí. Es increíble lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Y ahora tan solo tenemos que resistir, porque es lo que la Biblia nos dice. Fíjate, Efesios 13. Por tanto, es aquí mi equivocación, en la que muchas veces yo hablaba como la armadura del cristiano, pero no es la armadura del cristiano, es la armadura de Dios. Es como cuando decimos los frutos del Espíritu Santo, no, es el fruto, un solo fruto del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Es que hay días malos, hay días de batallas, y a veces se prolonga por meses, y a veces puede ser hasta por años. Y gracias a Dios que tenemos momentos de paz, de bonanza, y aun en esos momentos de paz y de bonanza tenemos que tener cuidado. Pero tenemos momentos de batalla porque estamos en una batalla y hay que resistir. Fíjate, Santiago, el hermano de Jesús, nos dice, someteos pues a Dios. O sea, el Hijo de Dios, nosotros, cada uno de nosotros que estamos viviendo, que andamos en este mundo que no es nuestro mundo, que no es nuestro sitio, porque nuestra ciudadanía es estar con Jesús en la Jerusalén celestial, nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros.
Fíjate cómo... Pero sigue la Escritura hablándonos. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y nos dice lo que somos, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Qué maravilla, ¿no? Porque nos dice lo que tenemos que hacer. Estar siempre pendiente de nuestro Señor Jesucristo. Saber lo que somos, pecadores. En un proceso en el cual andamos creciendo en santidad, pero seguimos siendo pecadores. Pecadores que hemos sido comprados con un alto precio, la sangre del Cordero de Dios. Y hay que resistir. Por eso, cuando en la anterior predicación hablábamos del yo, el yo tiene que estar lleno de Dios, saturado de Dios. Efesios capítulo 5, versículos de 15 al 20 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y sigue diciendo, y está hablando a una iglesia: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, eso de ir cantando, ir recitando poesía, ¿no? Es... no sé, como es que no nos va. ¿O sí te va? No nos va, nuestra naturaleza no es así. O tú hablas con tu hermano o con tus padres: querido Padre, Señor te bendiga y te llene de gozo, paz. No solemos hablar así, ¿verdad? Pero lo que creo que nos está diciendo es que sí. Es que nuestra palabra tiene que estar sazonada, como se diga, con la gracia de Dios, para no herirnos, para bendecirnos, porque nos podemos herir con nuestras formas de ser y con nuestra manera de hablar, y que Dios nos ayude a ser bíblicos, a hablar entre nosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Sabes una cosa? El problema de muchos creyentes es que no cambian. Y cuando yo digo no cambian, es que a lo mejor crees que creces, pero en verdad no estás creciendo, o no crecemos. ¿Y cuándo no crecemos? Cuando nuestra vida como hijos de Dios no evoluciona. Hay un refrán español que dice como que nuestra forma de ser está a la sepultura. No sé si, porque me pongo nervioso y se me olvidan las cosas, alguno lo sabe: genio y figura hasta la sepultura. ¿Vale? Genio y figura hasta la sepultura. Claro, y entonces dice, bueno, es que el hermano tal, es que es así, genio y figura hasta la sepultura. No. Si es así, desde que se convirtió, no es un hijo de Dios. ¿Qué pensáis? ¿Que es un hijo de Dios? No. Porque la palabra de Dios nos dice que somos nuevas criaturas. Y que nuestra vida se tiene que ir transformando al carácter de Cristo. ¿Tu vida se está transformando al carácter de Cristo? Gloria a Dios. Si tu vida no ha evolucionado, puedes ser un religioso. ¿Necesitas nacer de nuevo? Te invito a que lo hagas en esta mañana. En que vengas a Dios. Sí, pero es que yo llevo 50 años en la iglesia. Yo canto, ¿Da frutos tu vida? ¿Tu carácter está siendo transformado? Porque si mi carácter no está siendo transformado, algo pasa en mí. Hermanos,
nuestra vida tiene que reflejar el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Jesús ganó la batalla de las batallas, pero aún así tú y yo estamos inmersos en los ataques de un enemigo derrotado. Y estamos inmersos en esa batalla espiritual que abarca el mundo que no vemos, el mundo que vemos y el de nuestras emociones o el de nuestro yo. Y en esta lucha, las armas no pueden ser intelectuales, no pueden ser académicas, ni demostrativas de que sabemos mucho de la palabra de Dios, sino de una vida entregada a Jesucristo. Y cuando tu vida y mi vida están entregadas a Jesucristo, cuando Cristo verdaderamente es el Señor de mi vida, a pesar de los ataques que podamos tener cada uno de nosotros, podremos resistir firmes, fortaleciéndonos en el Señor. Tenemos una lucha contra el mundo en el que vivimos. Como siempre digo, este sistema social, político y religioso en el cual tú y yo estamos, quiere pues intentar seducirnos para que vivamos como Él, como el mundo quiere que vivamos. Quiere que aceptemos sus formas de ver la sociedad. Quiere que veamos que los hombres y las mujeres no somos creados genéticamente como Dios nos ha creado hombre y mujer, sino que cada cual puede escoger lo que quiera ser. Pero la palabra de Dios es la guía que debe dirigir nuestra vida. Porque este mundo es un mundo feroz. Fijaos, en el móvil hay jueguecitos de estos de... No sé si jugáis al móvil. Yo de vez en cuando juego, veo algún juego, dice, para evitar el Alzheimer. Digo, bueno, mi madre tuvo Alzheimer, me bajo un juego y hay uno que es de bolitas. No sé si alguno lo sabe. Pues no buscarlo, no cal que lo busquéis. Porque todos los juegos que hay son súper adictivos para hacernos perder el tiempo, ¿no? Y yo estoy así con mis bolitas. Y después me invita a que baje otro, también para la mente me bajo otro, y ese me invita a otro para que baje otro, y al final tenía 4 o 5 juegos en mi móvil. Y digo, pero ¿qué estoy haciendo? Y empecé a borrar. Y solo me quedaba el de las bolitas. Pero como me dé mucho la tabarra, tendré que quitarlo. Porque debemos tener tiempo para todo. Debemos saber administrar bien nuestro tiempo. Pero nuestra prioridad no es nuestro trabajo, no es nuestro ocio, no es nuestra familia. Fijaos lo que estoy diciendo, no es nuestra familia, no nos equivoquemos, no es nuestra familia. Nuestra prioridad es nuestra relación con Dios. Siempre es nuestra prioridad. Segundo enemigo que tenemos, aparte de este mundo, y es que tenemos una lucha con nuestra yo y nuestras emociones, podríamos decir nuestra carne, y todo esto yo creo que lo sabemos, pero déjame que te explique que Satanás juega un papel importante ahí, porque desde el principio de la creación jugó con las emociones de Adán y de Eva, jugó con las emociones de Eva, trayendo medias verdades a su mente, medias verdades que eran mentiras que Eva creyó y transmitió a Adán. Pero estamos igual que en el principio de Edén. ¿Qué es lo que está haciendo el enemigo? ¿Qué es lo que hace este mundo? ¿Qué es lo que hace nuestra carne? Creer medias verdades que son mentiras. ¿Y qué pasa? Nos damos cuenta entonces que estamos desnudos y fuera de la voluntad de Dios. Y tenemos que tener tanto cuidado con nuestras emociones para no vivir vidas mediocres, egoístas. Muchas veces decimos que tenemos problemas. Gloria a Dios, se lo dice la Biblia. Si a través de pruebas y tribulaciones tienes que entrar en el reino de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Lo malo es que cuando tenemos tantos problemas, tantas dificultades, que no nos volquemos a Dios. Hermanos, estamos en un tiempo en que no nos volcamos a Dios. No nos volcamos para buscarle.
para decirle, gracias Señor por estos problemas que tengo. Yo no sé cómo voy a salir de aquí, pero sé que tú me vas a ayudar. Sé que tú me vas a ayudar. Sea ahora, sea en un mes, sea en un año, esté el resto de mi vida como Pablo estaba, pero tú vas a estar conmigo. Y si el Señor me dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, pues gracias Señor, me basta tu gracia. Pero ahí estaré, firmes, resistiendo, para no vivir una vida mediocre y egoísta. Porque generalmente aprendemos a satisfacer nuestras necesidades y pensamos, mis necesidades son tan grandes. Hermano, ¿no tienes necesidades? ¿No las ves muy grandes? ¿No ves que muchas veces tienes que intentar satisfacer esas necesidades a costa de lo que sea? Hermano, solo tenemos una necesidad: estar llenos de Jesucristo. Estar llenos de Jesucristo. Porque si le damos el gusto a nuestra carne y nos deleitamos en ello, sin importar, muchas veces si a Dios le gusta, sin consultar en nuestros proyectos, muchas veces hacemos proyectos y no consultamos a Dios. Hermanos, todo proyecto en nuestra vida tiene que estar en las manos de Dios. Eso es algo que cuesta aprender, ¿eh? Eso cuesta mucho aprenderlo. He hecho miles de proyectos y así me han salido, porque no he consultado por el Señor muchas veces. Pero cuando consultamos al Señor y nos dice no, y nosotros sí, Señor, sí, yo voy a dar el diezmo, voy a bendecir, voy a dar trabajo, sí Señor, yo voy a hacer esto, y seguimos y el Señor dice no, es que sí Señor, que sí. ¿No te ha pasado que has entrado en un diálogo con el Señor como queriendo engañar al Señor? ¿Cómo vamos a engañar al Señor? ¿Cómo vamos a discutir con el Dios que ha creado todo? Y además, hermanos, es que Él sabe lo mejor para nuestras vidas, para tu vida y mi vida. Él sabe siempre lo mejor y lo que necesitamos. Y entonces hacemos muchas veces nuestra voluntad y empezamos a andar perdidos y sin rumbo porque hemos permitido aquello que nos gusta y aquello que hemos deseado, sin importar sus consecuencias. Pensamos solo en nosotros y no en Dios. Pensamos muchas veces en nuestra manera de actuar que podemos hacer daño. No, pensamos en nosotros, en satisfacer aquella cosa que necesitamos y que empezamos a amar. Y a veces todo esto lo cubrimos de una aparente santidad. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a tener claro lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Tenemos una lucha contra el mundo que no vemos, dirigido por el maligno, por Satanás y sus ángeles caídos. Que no te lo pierdas, están a nuestro alrededor, queriendo desmoralizarnos, trayendo temor a nuestras vidas, intentando destruirnos, mintiéndonos, diciéndonos medias verdades, haciéndonos creer sus mentiras. Que yo no lo veo, no lo creo. ¿No lo crees? Pues la Biblia dice que sí, que hay un mundo espiritual. No, pero es que eso... Fíjate en el ministerio de Jesús. Fue la mayor época en la que Dios, en Jesús, liberó a gente poseída por demonios. Hermanos, el reino de Dios se acercó a la tierra con Jesucristo. Y el reino de Dios hoy está por medio de la iglesia de Jesucristo, para traer vida y traer liberación. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 8 al 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Otra vez, resistir firmes en la fe. Si es lo que nos toca, es resistir, no actuar como con fórmulas magistrales que se han importado de iglesia a iglesia. No, la Biblia dice hay que resistir y resistir, cogiéndonos a Jesucristo, sabiendo lo que la palabra de Dios dice, teniendo comunión con Jesús y estando ahí.
firmes. Fíjate, la palabra griega traducida como fortalecernos significa fortificar, fortalecer, hacerse poderoso, fortificar nuestra vida, hacerse poderoso. ¿Pero qué? ¿En nuestras fuerzas? No, ni tú ni yo tenemos fuerzas para resistir los ataques del enemigo, los ataques de este mundo y los ataques que nosotros mismos nos traemos a nosotros mismos con nuestros deseos que intentan invalidar la ley de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿con qué tenemos fuerzas? Con Jesucristo, dejando que Él sea el Rey, Señor de nuestra vida, fortaleciéndonos en la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, teniendo comunión unos con otros, viniendo a la iglesia para reunirnos, aportando nuestros talentos al servicio de Cristo, viviendo una vida cristocéntrica, basada en la palabra de Dios, como los antiguos hermanos nuestros que empezaron a predicar el Evangelio por todo el mundo. La verdad es que tendríamos que hacer más, no sé, más a menudo, cuando acabara un culto de domingo, quedarnos para hablar, charlar, comer juntos, porque así nos conocemos. Y eso va a bendecir nuestras vidas, pero no para hablar cosas triviales, porque muchas veces, incluso, no sé, a veces nos han invitado a comer a mi esposa y a mí, y hemos hablado de cosas tan triviales. Si me invitas o nos invitáis para comer o cenar o para hablar cosas triviales, no hacerlo. Os lo agradezco mucho, pero estoy en un momento de mi vida que solo necesito una cosa, más de Jesucristo. Más de hablar de las experiencias de nuestra vida como hijos de Dios. Saber más de cómo Dios se mueve en tu vida. Saber más de cómo Dios nos está hablando a cada uno de nosotros. Y es lo que tendríamos que desear todos nosotros, hermanos. Motivarnos por medio de las experiencias, por medio de nuestra vida como hijos de Dios. Motivarnos, llenarnos de Dios. Quiero ir acabando ya, porque nuestra vida como hijos de Dios es una vida de fe. Sabéis que el primer versículo que me aprendí de memoria, o el segundo, no me acuerdo ahora exactamente, pero de mis preferidos es Romanos 1:17. Dice así: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Hermanos, la vida del justo es una vida de fe, puesta nuestra mirada en Jesucristo, aquel que nos salvó, puesta nuestra mirada en la palabra de Dios, no puesta nuestra mirada y nuestros sentimientos en nuestras emociones, sentimientos o en las cosas que nos rodean, puesta nuestra mirada en Jesucristo, sabiendo que vamos hacia nuestra morada celestial. Hermanos, aquí estamos durante un periodo de tiempo, el que sea. Pero nuestra morada no es quedarnos aquí, nuestra morada es estar con Jesús por toda una eternidad, desgustando de la gloria de Dios, viviendo con la gloria de Dios. Y hermanos, si este mundo es maravilloso y es precioso, porque Dios creó un mundo maravilloso y precioso, ¿cómo no será lo que Dios tiene preparado para nosotros? ¿Cómo será? ¿Cómo será, hermanos? ¿Cómo será? Si tú ves el cañón de Colorado, o ves las cascadas de Iguazú, o yo qué sé, o ves el Amazonas, o ves Egipto, el desierto, o ves tantas cosas que hay, tan bonitas, tan maravillosas, los glaciales, Alaska, no sé, Dios ha hecho un mundo tan maravilloso y hermoso. ¿Cómo no será lo que tiene preparado para ti y para mí? ¿No creéis que será maravilloso? No podemos describirlo. Nuestra mente, es que la mente de Juan no pudo describir. Cuando Juan describe
la ciudad, la Jerusalén celestial, ¿cómo describe las puertas de la Jerusalén celestial? Como perlas. Las calles, ¿cómo las describe? Como si fueran calles de oro. El mar que ve, ¿cómo lo ve? Como si fuera un mar de cristal. Pobre Juan. Pero qué maravilloso fue lo que vio. Porque es nuestra morada. A lo mejor vives en una habitación. A lo mejor vives en un pisito pequeño. A lo mejor estás ahogado por una hipoteca, no te preocupes. Dios tiene una morada maravillosa para ti en el reino de los cielos. Dios tiene una morada maravillosa para cada uno de nosotros. Acabamos con un versículo maravilloso. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 8, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitania, y podemos decir, y aquellos cristianos que están en las iglesias de Barcelona, elegidos según la presciencia de Dios. ¿Habéis escuchado? Elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu. O sea, hemos sido elegidos. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio. No sé si te das cuenta cómo tú eres. Yo cuando me doy cuenta cómo yo soy, digo, Señor, es que no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Por qué me has elegido? Si no soy digno. Pero Él nos ha elegido, hermanos. Gloria a Dios por ello. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, una herencia, fijaos, incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una herencia que es para la iglesia de Jesucristo, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que sois guardados por el poder de Dios. ¿Cómo un hijo de Dios se va a poder perder? Si somos guardados por el poder de Dios. Es que nos está diciendo, si sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Nos vamos a poder perder? O sea, ¿alguien se puede perder de las manos de Dios? ¿Qué Dios tenemos entonces? No quiero ofender a nadie con esto, de verdad que no quiero ofender, que cada uno pueda pensar lo que quiera pensar. Está libre de pensar lo que quiere. Pero yo sé que yo estoy en las manos de Dios. Y aunque intento escaparme, como el niño intenta escaparse de las manos de su padre, o cuando yo a veces cojo las manos a Ezequiel y quiere marcharse porque está inquieto y quiere correr, y yo lo cojo fuerte y él no se va a marchar. No se va a marchar porque está cogido por mí. Y yo tengo más fuerza que él. Y Dios tiene más fuerza que nosotros, aunque queramos marcharnos. Dios tiene más fuerza. Qué maravilla, ¿no? En el cual vosotros os alegráis. Amén, claro que nos alegramos. Pero fijaos que dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegraréis con gozo inefable y glorioso. Qué maravilla lo que Dios tiene reservado para nosotros. Tan solo, hermanos, tenemos que resistir en el poder de su fuerza. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque no nos merecemos el que tú hayas dado tu vida por nosotros. No nos merecemos, Señor, que hayas venido a nuestro encuentro, Señor, si es que somos unos pecadores. Pero te damos gracias y te pedimos, Señor,
Que tú seas glorificado en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras casas, Señor. Que tú seas glorificado en nuestro trabajo, que tú seas glorificado en el colegio, Señor. Que tú sigas transformando, modelando nuestro carácter, Señor. Que eches al suelo, que derribes el yo de nuestra vida, que quites el orgullo, Señor. Que nos hagas vivir tu palabra, Señor. Que el amor tuyo sea una realidad, Señor. Una realidad que la gente que está a nuestro alrededor pueda ver, Señor. El amor de Dios en nosotros, Señor. Perdónanos, Señor, porque a veces no demostramos nada de amor, Señor. Somos ingratos, egoístas, crueles, Señor. Perdónanos, Señor. Límpianos, Señor. Y ayúdanos a mostrar ese amor y esa gracia que has derramado en tus hijos, Señor. Ayúdanos a demostrar tu amor, Señor. Ayúdanos a reflejar tu carácter, Señor. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre, Jesús. Amén.